A ver, ¿se puede ver bien o agrando un poco más la, la pantalla, disculpen? ¿Aló? ¿Me pueden decir si se ve bien todo el texto? Afirmativo. Sí se Ok, ve bien. ya, muchas gracias. Antes, recuerden que hay un link en el chat para que se puedan registrar y para que puedan subir todos los aportes que tengan con respecto a la asociación del anteproyecto. A ver, entonces ya empecemos. Ya, el nombre del anteproyecto es el documento técnico que se llama Recomendaciones para el uso de ventiladores mecánicos y opciones de ventilación ante la escasez para atender la emergencia de COVID-19. El objetivo que se tiene con esta socialización es que ustedes, los profesionales que usan esos equipos, nos den recomendaciones sobre el documento que nosotros hemos desarrollado. Si tienen alguna observación, si tienen algún punto que quisieran eh, modificar o tal vez agregar y cosas así. Este, el objetivo del documento técnico es establecer recomendaciones para obtener un mayor alcance en el tratamiento de ventilación de los pacientes con COVID-19. Bueno, primero, en el documento técnico, empieza en la primera página con el índice, una pequeña introducción. Y bueno, se pasa con la finalidad, los objetivos. Expliqué el objetivo general, los objetivos específicos, que vendría a ser establecer las funciones para optimizar el uso de los ventiladores mecánicos y opciones para la ventiloterapia. El ámbito de aplicación del documento técnico sería para los establecimientos de salud público, privados y mixtos, y para los profesionales que brindan atención médica a pacientes afectados por el COVID. Es, Se tiene una base legal y bueno, luego se pasa al contenido, que son las disposiciones, que se empieza por las definiciones generales, unas definiciones operacionales de ciertos términos que pueden ser, bueno, que se tienen que explicar antes de poder leer todo el documento técnico. Se explica qué es la aerosolización, el apnea, el ACV, el autotest, el CPA, el HME, el HMF y así otros términos que no se puedan entender fácilmente, que no se pueden entender fácilmente. Con respecto a los aspectos técnicos conceptuales, se explica qué es el ventilador mecánico. Bueno, es un equipo electroneumático que se controla por presión o por volumen y que se encarga de proveer una mezcla gaseosa enriquecida de oxígeno al paciente. Está compuesto por una fuente electroneumática, un sistema de control, un sistema de monitoración y un sistema de alarma. Con respecto a los tipos, se pueden dividir en tres: el invasivo, el no invasivo y el invasivo no invasivo. La principal diferencia entre estos tres es, bueno, como dice el nombre, que uno es invasivo, que se vendría a usar, que, que se usa con tubos y con tubos endotraqueales, con piezas bucales, y el no invasivo es con mascarilla.
El último, el invasivo y el invasivo, combina ambos métodos. Con respecto a los tipos de ventilación, serían tres. La ventilación controlada por, por volumen, por presión, y la ventilación con control dual. Luego, se puede clasificar el ventilador invasivo como ventilador adulto pediátrico básico, el intermedio, el avanzado, el neonatal básico, el neonatal intermedio y el neonatal avanzado. Se puede clasificar el ventilador invasivo, no invasivo, como el básico, intermedio y el avanzado. El ventilador de traslado como igual el básico, el intermedio y el avanzado. El no invasivo de cuidado en casa, como ventilador no invasivo manual para cuidado en casa, ventilador no invasivo automático para cuidado en casa y ventilador no invasivo de 2 niveles de presión. Y por último, el ventilador no invasivo de uso hospitalario, como ventilador manual, automático y el avanzado. Eso es a grandes rasgos, la clasificación de los ventiladores que se puede tener. Luego, en sí, la parte más importante del documento es acá, que viene a ser las recomendaciones que se dan para el uso de los ventiladores para el COVID. En este caso, se recolectó información de distintas instituciones para que brindan recomendaciones sobre qué parámetros se deben usar en los ventiladores para tratar el COVID-19. Los parámetros que se deben monitorear son estos acá, son los que se recomiendan. El volumen corriente o tidal de 2 a 2000 mililitros o mayor para ventilación adulto, pediátrico y neonatal, al menos de 25 a 50 mililitros en el límite inferior y 200 mililitros o mayor en el límite superior para el ventilador adulto pediátrico, de 2 a 200 mililitros para el ventilador neonatal. Eh, la frecuencia respiratoria debe estar en el rango de 0 a 150 respiraciones por minuto. La presión positiva, la presión positiva aérea continua o la CPAP en un rango de 0 a 20 centímetros de agua. Presión soporte, la presión soporte debe estar en el rango de 0 a 45 centímetros por agua. Un momento. Ya, la fracción inspirada de oxígeno o el FiO2 entre 21 a 100%, los tiempos inspiratorios y expiratorios al menos de 0.1 a 10 segundos respectivamente, las relaciones entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio de ser de 1 en 1 a 1 en 3, el flujo inspiratorio en el rango de 0 a 150 litros por minuto, la presión inspiratoria en el rango de 0 a 80 centímetros de 0 a 80 centímetros de agua. Los modos de ventilación que se recomiendan son la ventilación asistida controlada y ventilación obligatoria intermitente sincronizada controlada por volumen. La ventilación asistida controlada y ventilación obligatoria intermitente sincronizada controlada por presión. La presión de soporte o presión asistida. La CPAP o espontáneo con línea de baja elevada. Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo ventilatorio por volumen y por presión. Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática asistida controlada y SIMB, volumen garantizado autoflow PRVC, ventilación de volumen plus APB o BINS o modo de ventilación adaptivo. La ventilación no invasiva. Respiración espontánea en 2 niveles de presión, el B-level, el BPAP, el DuoPAP, como se suele decir.
o liberación de presión en vías aéreas, con garantía o límite de volumen para CPAP o ventilación espontánea o presión de soporte o ASB o automodo o volumen o control plus. Eh, volumen de soporte o con ventilación de volumen, minuto espontáneo y controlado. En un acto controlado por volumen y por presión, el SIM por volumen y por presión y medición por capnografía. Veo que hay algunas preguntas. Un momento. Buenos días con todos los presentes, ¿se me escucha? Disculpen, ¿se me escucha? Sí se le escucha. Tranquilo, ¿cómo está? Robocop. Buenos días. Con respecto, antes de ingresar a la siguiente parte del documento, hay algunas preguntas que vienen en el chat. ¿Cuál es el ventilador invasivo intermedio? No se ha tratado de definir acá las características de los ventiladores porque esos han sido definidos cada uno en su ficha técnica, solo las características y es lo que es el requerimiento, y asimismo en los proyectos de homologación. Pero sí, lo que puedo informar es que esos ventiladores intermedios van a poseer una ventilación regulada por presión y volumen garantizado, incluye una pantalla de despliegue de gráficas de ventilación, un control de volumen de frecuencia respiratoria, un nivel de PIB, que con mayor margen de maniobra, lo que permite un amplio espectro de pacientes bajo el tratamiento, y son amplios los que permite realizar tras otras mediciones como distensibilidad, resistencia y autopip. A diferencia del avanzado que va a ejecutar lo que es más AIPRB, otros cálculos, mediciones de curvas, distensibilidad de presión, lo que es presión y volumen garantizado, manual y automático en CIMB. El básico va a realizar un CPAP, un monitoreo de presión, volumen y frecuencia respiratoria. Y esas van a ser las principales características dentro del ventilador básico, intermedio y avanzado. No sé si tienen una ficha todavía con respecto al intermedio, pero se estaría realizando, pero para las fichas técnicas de recomendación de características para lo que son los requerimientos. Ahora, para proseguir con la siguiente parte, puede bajar con lo de la máquina de anestesia. No, todavía no existe la ficha técnica para el intermedio. Podría realizarse tanto para lo que es ficha técnica o los proyectos de homologación. Ya. Ahora, tenemos las opciones de ventilación. Lo que es el sistema una de estas opciones es un sistema de anestesia, usar los ventiladores. Usar el ventilador que contiene este equipo para poder brindar ventilación al paciente. Primero, el documento redacta una parte de funcionamiento en el cual indica que es un sistema de dispositivos integrados que van a proporcionar una ventilación entregando dosificación de aire y oxígeno y fármaco anestésico en forma de gas o vapor en las intervenciones quirúrgicas. Este sistema reutiliza el aire respirado por el paciente, por lo que se debe ser tratado para eliminar el CO2 antes de volver a suministrar. Ese es el funcionamiento normal de una máquina de anestesia. Ahora, en la parte de vamos a tener una orientación sobre el uso seguro y efectivo de máquinas de anestesia como ventiladores en unidades de cuidados intensivos. Estas recomendaciones han sido tomadas del documento como referencia de la Sociedad Americana de Anestesiologistas, por sus siglas ASA, en el cual se han indicado que la máquina de anestesia son un respaldo de primera línea ante la escasez de ventiladores para atender las necesidades de pacientes COVID-19. Por ese motivo, se proporcionan las siguientes orientaciones. La FDA aprobó temporalmente el uso de máquinas de anestesias como ventiladores de la UCI. La máquina de anestesia debe ser operada en todo momento por profesional de anestesia, quien deberá de operar dicho dispositivo como ventilador UCI. Asimismo, este profesional necesita estar inmediatamente disponible en cualquiera de las consultas para rondar estas máquinas por lo menos cada hora.
Como tercer punto, por favor, seguimos bajando. Una atención se realizará para una mejor manera en la unidad de cuidados intensivos. Para eso, en el caso de usar máquinas de anestesia, se debe desplegar en los siguientes ambientes: en salas de UCI, en salas de operaciones y en salas de cuidado post-anestésico y otras habitaciones del hospital. En las salas de UCI se deberán considerar un espacio para acomodar la máquina y las fuentes de aire y oxígeno. En las salas de operaciones, siempre que estén disponibles en ausencia de cirugía, y solamente se tomará como opción cuando la UCI esté llena y no tendrán los inconvenientes de atención de paciente, dado que las alarmas no serán audibles fuera de la sala, por lo que se deberán ajustar a un volumen máximo. Las camas de cuidado post-anestésico y otras habitaciones del hospital, estos espacios suelen estar abiertos con un alto nivel de ruido y es un potencial propagación de agentes infecciosos. Por lo tanto, los ambientes del otro hospital suelen ser más deseables para la aplicación de la máquina de anestesia. Tenemos como cuarto punto, indicando que en general las máquinas de anestesia en la actualidad tienen una variedad de modos de ventilación, ajustes flexibles y características similares a los ventiladores de UCI. Pero se prefiere, el documento hace referencia a que se prefiere el uso de ventiladores de unidad de cuidados intensivos antes de los ventiladores anestésicos. La máquina de anestesia automatiza su documentación de los parámetros de ventilación de registro del paciente mediante el uso de una conexión de red. Su continuidad resulta fácil si permanece en el quirófano, pero si esto se traslada a otro lugar del hospital, debe ser necesario establecer nuevamente la conexión de red para que toda la documentación o parámetros registrados por el equipo puedan pasar a través de esa red. Otras consideraciones que hay que tomar en consideración cuando se va a usar este equipo: la extracción de monitores y computadoras que se montan en la máquina de anestesia antes de su uso en UCI, conexiones de oxígeno presurizado y aire, ya sea por tuberías del hospital o por cilindros, eliminación o drenaje de todos los vaporizados, eliminación de cilindros de óxido nitroso y mangueras de tubería. Si es posible, modificar los parámetros del ventilador predeterminado, los ajustes en el arma, por ejemplo, el nivel de PIB, volumen de alarma, ventilación Nuto y alarmas de presión de las vías respiratorias para que coincidan con los del ventilador UCI. Ajustes del sistema de eliminación de salidas de aspiración que están disponibles en la UCI, pero no se conectarán la conexión WAC en la máquina debido a que este conector es incompatible en esa unidad. A ver, cambiar el gas de transmisión del ventilador con fuelle. El ventilador del sistema con anestesia consume el 100% del oxígeno en la ventilación. Siguiente página. Por lo que el consumo de oxígeno de gas fresco es posible usar aire comprimido como gas de transmisión. Si los suministros de oxígeno son limitados en estas máquinas, es posible realizar mediante modificaciones de poder que puedan usar aire comprimido como gas de transmisión, y estas modificaciones deben ser por un ingeniero clínico entrenado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Administrando el autotest, esta máquina tiene procedimientos de prueba, los cuales se realizarán durante un intervalo de tiempo antes de su uso, y a su vez deben ser repetidos cada 24 horas. Durante el intervalo de tiempo, el paciente no puede ser ventilado por el equipo, por lo que este deberá contar con medios alternativos de ventilación. La entrega de concentración de oxígeno inspirado o deseado. Debido a la reinhalación del sistema de circuito, porque es un circuito cerrado de retroalimentación, la concentración de oxígeno puede ser significativamente menor a la concentración del gas fresco, debido a que esto se debe monitorizar la concentración del oxígeno. En algunas máquinas se puede establecer directamente la concentración de oxígeno junto al flujo total. En otras solo se establecen flujos de aire y oxígeno, por lo que la concentración de oxígeno debe ser calculado. La concentración de gas fresco podría requerir un ajuste para mantener la concentración oxigenada inspirada deseada. Ajustes del flujo total de gas fresco, la capacidad de cambiar el flujo de gas fresco y alterar la cantidad de gas exhalado. Es una de las características que distingue a un ventilador de anestesia de un ventilador de UCI. Asimismo, la reinhalación tiene una capacidad de conservar el oxígeno y agente anestésico. Por eso se usa el absorbedor CO2, generando calor y humedad. Las experiencias demuestran que el uso de la máquina de anestesia como ventilador UCI bajo el flujo de gas conduce a una humedad excesiva del circuito. Filtros, lo cual repercute en la necesidad de cambiar el absorbedor de CO2 con mucha frecuencia.
dan una serie de pautas que inicialmente se va a establecer un flujo de gas de ventilación de unos 6 a 8 litros por minuto en pacientes adultos. Se va a monitorizar el exceso de humedad y aumentar el flujo de gas fresco si la humedad es un problema. El absorbedor debe consumirse lentamente. Si que lo hace, debe dejarse en su lugar. Monitorear el CO2 inspirado y cambiar el absorbente. Si el indicador cambia y el CO2 inspirado alcanza los 5 mililitros de mercurio. Usar el intercambiador de calor en vía de la respiratoria para asegurar la humedad y una humedad adecuada y se mantenga en los pulmones. Estrategias para conservar el oxígeno de los ventiladores de anestesia, cuyas opciones incluyen el uso de un ventilador de anestesia eléctrico, modificación del fuelle del ventilador para su uso con aire comprimido como gas expulsor y reducir el gas fresco debajo de la ventilación minuto de incrementos de 500 mililitros por minuto. Las consideraciones de humidificación: se requerirá el uso de intercambiador de calor-humedad para los flujos recomendados de gas fresco ajustados a la ventilación minuto. Humidificación activa del gas es desaconsejada por la mayoría de los fabricantes. Se experimentarán problemas de ventilación en la ventilación si se usa modificación activa, por lo que puede añadirse trampas de agua y condensadores para ayudar a recoger las cantidades de agua condensada dentro del sistema respiratorio. Asimismo, el usuario debe drenar el agua de las mangueras del circuito respiratorio de manera periódica. Se van a tener que monitorizar la ventilación, los parámetros basales monitorizados, presión, flujo, volumen, ventilación, minuto, como por ejemplo, deberán registrarse al inicio del procedimiento. La resistencia de los filtros de la vía respiratoria aumentada cuando se mojan o se llenan las secreciones de la vía respiratoria del paciente, lo cual resulta en un problema. Se deben considerar que las mangueras del circuito respiratorio y las partes dependientes del sistema respiratorio pueden causar oscilaciones en la presión y formas de onda de flujo, debido a la acumulación de agua condensada. Se deberá considerar también la fuga significativa del mango endotelial que puede provocar en el fuelle y no se vuelva a inflar totalmente en la exhalación. El suministro de anestésicos potentes: no se recomienda el uso de sedantes cuando las máquinas de anestesia se usan como ventiladores de UCI. En la ventilación múltiple, en el punto 5.2.2.2. Un momento, no sé si habrá por el momento alguna, algún aporte por la parte de ventilación por anestesia. Disculpen. A ver. Así es, son recomendaciones que se dieron en el año 2020 en base a la escasez de ventiladores por COVID-19. Las situaciones que se dieron ahí fueron que comenzaron a escasear los dispositivos de ventilación y no había otras opciones más que usar, en este caso, ventiladores de anestesia. El documento ha sido actualizado en base a la última actualización que tiene ese referido documento de recomendaciones. Considerando el uso temporal del ventilador, considerado que la posibilidad se permite un manejo individualizado. Claro, ese comentario han considerado que la patología principal es un ARDS que amerita un manejo individualizado. No indica totalmente o no le expresa si es un manejo individualizado, pero se puede considerar o evaluar según el aporte. Si considera que es un aporte, podemos evaluarlo en base al documento. Con respecto a las fichas del ventilador intermedio, todavía se tendría que evaluar la ficha técnica del ventilador intermedio. Una ficha que sea similar a ese equipo en la ventiladora adulto pediátrico. Al final le podemos pasar el enlace de la página de la DEVO donde está en el repositorio de fichas técnicas actualizadas para que puedan acceder a ellas. Seguimos con la ventilación múltiple. ¿O tienen alguna otra consulta? ¿Algún otro aporte que quisieran resaltar?
Mm, creo que nada, creo que sí continuamos. La ventilación múltiple, que es una recomendación de la Agencia de Medicamentos y Alimentos de la FDA, emitió un informe el 9 de febrero de 2021 en el que se basó en estudios teniendo en cuenta la escasez de ventiladores. La FDA concluyó que los beneficios conocidos y potenciales usos de los divisores de ventiladores superan los riesgos conocidos. Se indican las recomendaciones para el uso de divisores de ventiladores lo siguiente. En caso que la ventilación invasiva no esté disponible y la ventilación invasiva como un divisor de ventilador autorizado sea la única opción, es que se usa esta tecnología. Se limita el uso compartido solamente a 2 pacientes. Los pacientes deben coincidir en función de los requerimientos ventilatorios similares, o sea, parámetros iguales. Se debe limitar el uso de la ventilación compartida a un máximo de 48 horas. Si es posible, se debe reservar por lo menos un ventilador para un solo paciente en caso de emergencias o para desconectar el paciente del soporte de ventilación. Existe literatura que indica que los divisores de ventilador pueden reducir ciertos riesgos al incorporar algunas características, válvulas unidireccionales del circuito respiratorio, limitadores de flujo, reguladores de presión en cada rama inspiratoria del circuito, válvulas individuales de presión inspiratorias final positiva, que es la PEP, sensores de volumen, corriente inspiratoria y expiratorio y sensores de presión. Algunos desafíos que tuvieron los médicos al tratar los ventiladores compartidos fueron los siguientes. Equilibrar continuamente las diferencias de la mecánica respiratoria de ambos pacientes. La necesidad de sedación profunda para prevenir la sincrónica. La necesidad, el balanceo de aire de un paciente con coventilación a otro, lo que da como resultado una lesión pulmonar debido a la sobredistensión de los alvéolos o dióxido de carbono inspirado. Mayor complejidad de la toma de decisiones clínicas, falta de alarmas de ventiladores individuales. Este, ¿Tendrán alguna consulta, algún aporte con respecto a este punto? Sí, la necesidad, tiene razón, sigue siendo la necesidad de usar un único ventilador mecánico por paciente. El documento no trata eh, de establecer si es necesario un ventilador, solamente estaba hablando del caso de escasez de ventiladores. Yo creo que Mm, sí, continúo. claro. Esa característica, a ver, les comento, la ventilación compartida podría funcionar en centros con muchas camas, UCI. En las camas UCI pequeñas es difícil encontrar pacientes con similares características. Eso es cierto. Podría indicarse o tal vez inscribir esa recomendación para poder anexarlo al documento y poder considerarlo, ¿no?
A ver, buenas. Con respecto a las otras recomendaciones que se pueden dar, están, por ejemplo, en las modificaciones, en las indicaciones aprobadas por la FDA con reclamaciones o funcionalidad, los cambios de los hardware, software, materiales, ventiladores y máquinas de gas de, aprobados por la FDA, uso de dispositivos de circuitos de respiración de la máquina de gas ventilación y anestesias, más allá de su vida útil indicada y duración de uso. Validación de cambios realizados en hardware, software, materiales o duración de uso. La FDA recomienda que estos cambios se realicen de acuerdo a las normas reconocidas por la FDA para el tipo de dispositivos específicos según correspondan. Etiquetado de dispositivos modificados. Eh, po- eh, Ejemplos de circunstancias donde la FDA actualmente cree que una modificación no crearía un riesgo indebido, son modificaciones a los motores, baterías u otros componentes eléctricos, cambios de materiales y componentes en la vía de gas o con otro contacto con el tejido del paciente, introducción de filtración para minimizar la, 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 la aerosolización, modificaciones de software destinados a modificar parámetros de ventilación, incluidos presiones respiratorias, volúmenes corrientes, caudales, presiones positivas al final de la respiración, eh, de, de acuerdo a cualquier estándar de dispositivo aplicable. Modificaciones de software que implementen algoritmos fisiológicos de circuito cerrado para la titulación de oxígeno, donde los algoritmos dispositivos son objeto de un aprobado por la FDA Extension de dispositivos de investigación. Modificaciones de hardware y o software que implementen la capacidad de control remoto, monitoreo y ajuste remoto de los parámetros del ventilador, es decir, ajustes de parámetros por proveedores de atención médica capacitados desde fuera de una unidad de aislamiento para evitar exposiciones innecesarias. A ver, denos un momento para responder los comentarios, por favor. A ver, buenos días. Discrepo con el hecho de... A ver, disculpen. Veo que hay varios comentarios en el chat. Con respecto a esto, a ver, todos estos aportes podrían indicarlos en el link que se subió al chat. En el link en donde está el registro de asistencia y también todos los aportes que pueden tener y también en qué punto irían. Algo, disculpen, no sé si me escucharon bien.
Aló, disculpe, no sé si tengan algo más que comentar. Bueno, eso sería todo con respecto a la socialización. Este, los, mm, todos los aportes que pueden tener. mm, ¿Qué? Lo que, a ver, ya, por favor, todos los aportes que están indicando en el chat, por favor, podrían ponerlo en el link que se indicó más arriba, en el que está en el link del registro de asistencia. Ahí también hay un pequeño espacio donde se pueden poner los aportes. Todos los aportes que se incluirán en el link se van a ser evaluados para que se incluyan en en el documento. En todo caso, en todo caso, si bien no, en todo caso, creo que eso puede terminar con la reunión. Lo que les pediría es que llenen el link y para poder considerar todos los aportes que están indicando. Eh, adicional a voy a enviarles un acta en el que ustedes van a tener van a tener que firmar eh, con todo, agregando también sus aportes. Ya, esto sería todo con respecto a a la reunión. Bueno, muchas gracias con todos. Buen día con todos. Muchas gracias.